Bienvenidos jóvenes de octavo grado. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad de triángulos enfocado en la suma de los ángulos internos y externos. Para poder abordar el tema de congruencia de triángulos es necesario que conozcamos algunos criterios de congruencia, los cuales voy a estar explicando a través de este tutorial. Los ángulos internos de un triángulo. Recordemos que un ángulo está formado por dos lados y esa unión de los dos lados intersectados por un vértice forma lo que es un ángulo. Y tenemos ángulos rectos, ángulos obtusos y ángulos agudos. Por lo tanto, un triángulo está formado por tres lados, tres vértices y tres ángulos. Esas son las características o partes de cualquier triángulo. La suma total de los tres ángulos internos, es decir, los que están dentro de un triángulo, siempre será 180 grados. No importa si el ángulo, como en este caso, es un triángulo equilátero, mide 60, 60 y 60, sus tres ángulos son iguales. Si ustedes desarrollan la suma de sus tres ángulos, pueden notar que son 180 grados. Este es un triángulo rectángulo, ya que uno de sus ángulos mide 90 grados y es recto. Por lo tanto, al sumar sus tres ángulos, nos damos cuenta que es la suma total de 180 grados, 90, 50 y 40. Tenemos nuestro primer ejercicio de la clase y es calcular la medida del ángulo de color verde, es decir, la medida del ángulo que hace falta. Tomando en cuenta que ya conocemos dos de los ángulos, por lo tanto, hacemos la suma y luego la diferencia de 180, cuánto es lo que le hace falta para poder encontrar la medida del ángulo color verde. Por ejemplo, el C es un ángulo que mide, es un triángulo que sus ángulos miden 60 y 40 y falta la medida de color verde. Entonces, si sumamos los dos ángulos que son 60 y 40, tenemos 100. Por lo tanto, nos damos cuenta que en el triángulo C, la medida color verde debe de ser 80 grados, ya que tenemos 100 con el 40 y el 60 y por lo tanto, para llegar al 180 necesitamos 80 más. Ahora bien, una vez identificado la suma total de los ángulos internos de un triángulo, pasamos a lo que son los criterios de congruencia. En matemáticas, la congruencia significa que dos figuras son exactamente iguales. Para encontrar criterios de congruencia tenemos que comparar dos figuras. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a trabajar con criterios de congruencia de dos triángulos. Para poder encontrar los criterios de congruencia de dos triángulos, necesitamos cumplir con los siguientes criterios: misma forma, mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Dicho lo anterior, nos damos cuenta, nuestro primer criterio de congruencia aplica lo que es lados iguales, L, L, L. Sus tres lados deben de ser iguales en los dos triángulos. Podemos observar que ambos tienen uno de sus lados que mide 10 centímetros, ambos tienen otro de sus lados que mide 12 centímetros y ambos tienen el tercero de sus lados que mide 15 centímetros. Por lo tanto, podemos deducir que estos triángulos son congruentes. Nuestro segundo criterio de congruencia es lado, ángulo, lado. Significa que tienen que ser iguales, dos lados y un ángulo. Por lo tanto, observamos que dos de sus lados son iguales, en el caso de 10 centímetros, 15 centímetros y 20 centímetros. Pero tenemos que determinar que el ángulo también debe de ser igual en el segundo criterio de congruencia. Por lo tanto, nos damos cuenta que el ángulo de 90 grados es el que comparten como congruentes los dos triángulos.
Nuestro tercer criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Nos damos cuenta que ambos triángulos comparten dos de sus ángulos iguales, 55 y 35, y comparten uno de sus lados iguales, que es 12 centímetros. Por lo tanto, vamos a demostrar que ese par de triángulos son congruentes. Vamos a definir los criterios de congruencia como aquellas condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. Tenemos otro ejemplo más de criterios de congruencia: lado, lado, lado. Sus tres lados son iguales en ambos triángulos. Segundo criterio de congruencia, otro ejemplo más, y es lado, ángulo, lado. Uno de sus lados mide 12 en cada uno de los triángulos. El ángulo mide 50 grados en cada uno de ellos y el siguiente lado 10 centímetros en cada uno de ellos. Y nuestro último ejemplo de criterio de congruencia, número 3, es ángulo, lado, ángulo. Podemos observar que el ángulo de 90 grados es para los dos triángulos, el lado de 10 centímetros y el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, es ángulo, lado, ángulo. Para finalizar con nuestra clase de hoy, les dejo la siguiente tarea: definir qué es congruencia, qué son criterios de congruencia y mencionar cada uno de los criterios de congruencia y decir en qué consiste cada uno de ellos. No olviden quedarse en casa. Bendiciones.